ese día. No está aquí, además no está aquí. Y les comenté de que recordaran la clase. Me dijeron, ¿cuál clase? Yo, bueno, la clase que es el jueves y el viernes. Me miraron así, por eso fue que les escribí a los delegados que les recordaran a sus compañeros que teníamos clases. Entonces, iban saliendo, no sé de qué examen salían, iban saliendo y no habían estudiado nada de virus. Fueron sinceros. No sabían que había clases, no habían estudiado nada de virus. Y yo les dije, pero el examen es la semana que viene. Bueno, profe, poco a poco, saliendo de Entonces, son todos los temas, bastante contenido. Yo creo que ya deberían estar repasando, aclarando dudas, porque ya ustedes deben haber estudiado. Sí, ¿verdad? Ya. Silencio otorga. Bueno, vamos a ver entonces, para finalizar, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que ocasiona, ¿cómo se llama la enfermedad? SIDA. ¿Y qué significa? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ok, y por último vamos a ver entonces también el tema de virus respiratorios, que es lo que tenemos pendiente. Entonces, con respecto al VIH, esto es prácticamente el repaso, porque ustedes ya debieron estudiar. Sí, claro. Ok, el VIH pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Dentro de los retroviridae, de la familia Retroviridae, hay otros virus que también afectan al humano, que son oncogénicos. Y está el género Lentivirus, que incluye el VIH, que es un virus no oncogénico. ¿Quién sabe de la familia, de los otros retrovirus, qué virus afectan al humano? Oncogénico. Sí, el género lentivirus son virus no oncogénicos, es decir, en su genoma no tienen oncogenes. Dentro de la familia Retroviridae hay otros virus que no vamos a ver, pero que afectan al humano, que son los HTLV. Y de hecho, esos virus ocasionan leucemia. Y actualmente se está haciendo el descarte en los bancos de sangre para evitar que se transmitan a través de las transfusiones, que es la vía principal a través de la cual esos virus se transmiten. Entonces, solo vamos a ver VIH, pero esto es para indicarles que existen otros virus en esta familia que también afectan al humano, que aunque no los vamos a ver, tal vez ustedes durante sus finalicen los estudios médicos, entonces sí los van a tener que estudiar porque no los vieron en esta materia. Ok, el VIH tenemos dos especies. Aquí está, fíjense que pertenece a la familia Retroviridae, a la subfamilia Orthorhynchovirinae y el género Lentivirus. Dentro del género tenemos entonces el VIH, tenemos dos especies, VIH-1 y VIH-2. A su vez, el VIH se divide en subtipos, o también denominadas clades. Tenemos que el VIH-1, que es el más frecuente, más del 90% de las infecciones en el humano están ubicadas en estas clades que pertenecen al grupo M. El grupo M viene desde la letra de main, de la palabra principal, porque entonces allí están el VIH-1 y las principales clades o subtipos que afectan al humano. También tenemos otros grupos, el grupo N, el grupo O. El grupo N es... Ay, no recuerdo, me olvidó. Ajá, el grupo O es outlier en inglés y el grupo N es non, o sea, que no es M ni es O. Esas son las siglas en inglés. Y el grupo P, no dice en la literatura de dónde viene la P. El VIH-2, que también puede afectar al humano, tiene dentro del VIH-2 tenemos 9 grupos
Y dentro de esto es muy poco frecuente el VIH-2. Incluso a nivel mundial hay algunos que solo hay 20 personas infectadas en el mundo. O sea que la mayoría, más del 90%, están ubicados o que tienen VIH, que tienen son VIH positivos, están ubicados en el VIH tipo 1 y en el grupo o subtipo M. ¿De dónde viene o cuál es el origen del VIH? El virus viene del virus de inmunodeficiencia simiana. También tenemos virus de inmunodeficiencia en otros animales, incluso en los felinos. De hecho, nuestras mascotas, los gatos, padecen de virus de inmunodeficiencia felina. Y es muy frecuente, la enfermedad es similar, es decir, pues se llama SIDA también, y es muy frecuente en países desarrollados, como en Estados Unidos, en Australia, incluso en los gatos, puede estar presente en más del 20%. En nuestro medio, desconozco, pero sí todas las enfermedades están en los países desarrollados en menor porcentaje, entonces aquí debemos tener una prevalencia bastante alta de virus de inmunodeficiencia felino y por lo tanto de gatitos con SIDA, que se transmite de la misma manera, y la evolución del virus es muy parecida a la que vamos a ver en el día de hoy para virus de inmunodeficiencia humana. Ese virus no se transmite, el de los gatos, el felino, no se transmite a los humanos ni tampoco a los perros, es exclusivo de los gatos. Ok, entonces, como les dije, el origen del VIH es el virus de inmunodeficiencia simiana. Y básicamente, fíjense que todos aparecieron su origen es ese virus, pero ese virus tuvo contacto con la sangre en el humano durante muchísimos años, incluso hay estudios que hablan de antes de 1920, hasta que el virus cambió y surgió un nuevo virus que no afecta a los simios, sino que afecta a los humanos. Los 9 tipos de VIH-2 tienen un mismo origen en Liberia y Sierra Leona, África. El origen de este virus es África. Y los grupos M y N del VIH-1 provienen del chimpancé de Camerún. Y los grupos O y P provienen del gorila de Camerún. Entonces, el origen del VIH-1 es Camerún, que antiguamente era la República del Congo. Actualmente creo que también se conoce como el Congo, aunque algunas ciudades han cambiado el nombre. Y el VIH-2, entonces el origen es también en África, pero en otras localidades como Sierra Leona y Liberia. Fíjense, estos son los análisis taxonómicos en donde se observa la cercanía filogenética que tiene el virus, y de allí que el origen entonces de algunos es el gorila y de otros son los chimpancés. ¿Qué pasa? ¿Cómo creen ustedes que saltó el virus de inmunodeficiencia simiana del simio al humano? ¿Cómo se contagió el hombre? Ajá. Esa es la teoría que circula por todos lados, zoofilia. Ajá. Pero esa no es la teoría válida. La teoría válida son las condiciones culturales y las prácticas culturales de cada región. Tenemos actualmente a nivel mundial problemas con estas actividades culturales en China. Ya vamos a ver en virus respiratorios por qué. Pero son prácticas culturales propias de las regiones, son normales. Vamos a comentar también que nosotros tenemos otras prácticas que son para nosotros normales, pero estas otras prácticas son para nosotros extrañas porque son de otra región. No sé si tiene que ver, pero en la región del Congo, lo estaba leyendo ayer, desde hace años es común que haya enfrentamientos entre chimpancés, gorilas y humanos. De hecho, en las comunidades de África rural
Exactamente. De hecho, los piquean y todo. Y eso da lugar a enfrentamientos físicos que puede unir la sangre del chimpancé con la sangre del humano. Como hablamos de 1920, tal vez esas prácticas, porque el humano ha irrumpido en los espacios selváticos y eso hace que entonces la naturaleza se defienda de alguna manera. Pero en esa época, y incluso actualmente, hay prácticas culturales en las que la población africana tiene a los simios desde algún punto de vista. Por ejemplo, coleccionan las manos, hay coleccionistas, no sé si lo han visto en películas o en documentales. También utilizaban anteriormente otras partes del simio y esa cercanía, o sea, esas prácticas epidemiológicas culturales fueron las que pudieron llevar el virus que en la sangre del humano entonces entrara el virus de inmunodeficiencia simiana. Ahora bien, en esa época el tratamiento para la sífilis se utilizaban jeringas, se reutilizaban en las jeringas y la diseminación en el humano en esa época fue por esa reutilización de jeringas del inyectador. Recuerdan, eran las de acero, que eran de vidrio. Bueno, a través de esa reutilización de las jeringas, entonces se transmitió en el humano y se diseminó en el humano. Otro aspecto fue el ferrocarril. El ferrocarril, que no recuerdo el año, creo que fue en los 50, se construyó el ferrocarril que llevaba desde Camerún hasta, esta es la República Antigua del Congo, pero actualmente es Kinshasa, antes era Leopoldville, y eso permitió que además entonces en esta zona hay muchas trabajadoras sexuales, por eso en esa región la mayoría de las personas infectadas son mujeres. Entonces el ferrocarril también facilitó el traslado del hombre, no solo de estas partes de los simios para vender, sino también entonces mayor población, hizo que la población de alguna manera fuera una ciudad, hubiera más gente, y eso permitió entonces, a través de las prácticas sexuales sin protección, permitió la diseminación del virus. De hecho, hay estudios que han demostrado que antes del 1966 ya hay sueros de personas que tenían VIH, y recuerden que los primeros casos fueron en los 90, en el 1981. Entonces, mucho antes, fíjense que el virus primero estaba ocurriendo la transmisión de este virus al humano, no le afectaba nada, pero el virus evolucionó, el virus cambió, el virus mutó y de esa manera entonces se transformó en VIH. Entonces, para que borren eso de la zoofilia, no se descarta, ¿no? Pero porque hay mucha gente loca, pero bueno. Esto está al revés. Bueno, son prácticas sexuales. A ver, Aquí. ¿Dónde? Aquí está. No, Ahí. Ok, entonces el género, recuerden que el VIH está asociado con producción de cáncer, pero no es un virus oncogénico. El VIH es un virus envuelto, tiene una característica y es que tiene un core cilíndrico, es decir, una cápside cilíndrica donde está el genoma, es un virus de ARN. Y esta es una característica exclusiva del VIH, esta cápside cilíndrica. Es un virus que cumple con la norma, por decirlo así, que los virus de ARN se replican ¿en dónde? En el citoplasma. Y los virus de ADN en el núcleo. ¿Qué pasó? Entonces es un virus de ARN, tiene dos moléculas de ARN, cadena ARN lineal, cadena en sentido positivo,
y es más complejo que otros virus oncogénicos. Vamos a ver brevemente algunas de las partes del genoma del virus. Es un virus de envoltura y creo que ya han visto que la mayoría, todos los virus de envoltura tienen glucoproteínas de superficie, que son las que se unen con el receptor en la célula hospedadora. El virus sale de la célula por brotación, ya vamos a ver el ciclo, y estas son algunas de las características sobresalientes. El SIDA es una pandemia y en realidad es más la infección por VIH, es una pandemia porque no todo paciente con VIH tiene SIDA. Y existen a nivel mundial más aproximadamente, creo que son 36 millones de personas que viven con este virus. Esta es su estructura. Entonces, de afuera hacia adentro tiene la EP120, que es en donde ocurre la mayor variabilidad de este virus, y es uno de los problemas por los que todavía no se ha podido tener una vacuna disponible. Está la EP41, que fíjense que es transmembrana. El virus debe unirse, la EP120 debe unirse con el receptor en la célula y luego la EP41 para que ocurra la fusión de la envoltura y libere el nucleocápsido o la cápsida. Luego fíjense que tiene la proteína de la matriz, que se denomina P17, que es esta, y la P24, que es la de la cápsida. ¿Por qué vemos estas proteínas? Porque las pruebas diagnósticas permiten, entre mayor generación, detectan entonces anticuerpos específicos frente a varias proteínas. Y entre más anticuerpos detecte frente a diferentes proteínas, más sensible y específico es. Y este es el fundamento básicamente del Western blot, que es una prueba, es la prueba confirmatoria de los pacientes con VIH. Incluso los ELISA de cuarta generación actualmente incluyen entonces también antígenos de la P24 que indican que hay una replicación activa, y esto es lo que hace, esta es la diferencia con los ELISA de las generaciones anteriores. También están la P7 y la P9, que son las que están unidas al genoma, y creo que esas son las principales. Hay una precursora de la GP120 que es la GP160, que también está incluida en el Western blot. El genoma entonces es ARN, cadena sencilla, y contiene 4 genes principales de replicación. Fíjense que de M viene de envoltura y da origen entonces a las glucoproteínas de la envoltura. El pol se denomina así porque da origen a la polimerasa, que en este caso, la característica principal de esta familia es que tiene una enzima transcriptasa reversa, porque necesitan de esta enzima para poder iniciar, por decirlo así, la infección. Y así fíjense que tiene otros genes que contribuyen básicamente con la infectividad, el llevar a la célula a un estado latente, y por eso este virus entonces puede permanecer latente mucho tiempo. Fíjense que esta es la que se encarga de eso, la liberación de los viriones, el ensamblaje, etc. Cada uno de estos genes, esto no lo tienen que estudiar, simplemente es para diferenciar de otros virus. Y fíjense que ninguno de estos genes es oncogénico, acaban de ver VPH. ¿Cuáles son los genes oncogénicos de este virus? ¿Y qué codifican? ¿Por qué son oncogénicos? Ustedes tienen que entender. No, Becaletre, P16, P18. Ajá. Ajá. Codifican proteínas que inhiben a los inhibidores de los tumores. Por lo tanto, entonces eso facilita la formación de tumores. Inhiben ¿a quién?
Ajá, por ahí lo dijeron, del retinoblastoma y el que más. Ajá. Ok. Ajá, entonces en el caso de la GP120, fíjense que es la que determina el VIH, infecta principalmente linfocitos, no cualquier linfocito, linfocitos TCD4 y macrófagos. Entonces la GP120 es la que determina ese tropismo, porque actualmente se conoce que en el inicio de la infección el VIH tiene tropismo por macrófagos y más tardío durante la infección el VIH tiene tropismo por linfocitos TCD4. Ya vamos a ver por qué, porque él es un virus muy inteligente y cuando él ingresa en las mucosas, allí, ¿qué es lo que hay? Monocitos y macrófagos. Entonces, en un inicio de la infección, para él poder llegar a los linfocitos TCD4 que están a nivel del sistema linfático, de los ganglios linfáticos, él necesita a alguien quien lo lleve. Entonces él, por eso tiene tropismo al inicio de la infección por macrófagos. Y ya luego cambia su tropismo a linfocitos TCD4 para entonces allí continuar su ciclo de replicación. Induce la formación de anticuerpos neutralizantes, este es el gen, y tiene 5 regiones hipervariables, por eso es que es altamente mutagénico. Y eso hace que los anticuerpos entonces funcionen frente a algunos tipos de GP120, pero no frente a otros. Entonces cuando ya nuestro organismo forma anticuerpos específicos, él cambia para que esos anticuerpos no funcionen y no lo destruyan. Alta tasa de variación. Fíjense que en una persona puede estar infectada por diferentes clades o subtipos de VIH. En un individuo infectado, fíjense que durante un año pueden variar hasta el 1%, que si lo multiplicamos por la cantidad de viriones que se producen en cada ciclo de replicación, eso puede ser muy alto. Y en los subtipos o la GP120 puede variar entre un 25 y un 35% entre los tipos de VIH que pueda tener el paciente. Y esto es uno de los principales problemas para el desarrollo de la vacuna. La GP41 contiene un dominio de fijación, un dominio de fusión y un dominio transmembrana, que básicamente es lo que permite entonces que la cápside cilíndrica pueda entrar en la célula que el virus va a infectar. Entonces, los receptores del VIH son la molécula CD4 que se expresa en macrófagos y en linfocitos T. Fíjense que la GP120 entonces se une con la molécula CD4. Fíjense que la GP41 está muy lejos de esta unión. Cuando esta unión ocurre, entonces el virus necesita un segundo paso, que es la unión a los correceptores, que son los receptores de quimiosina. Y tenemos dos, tenemos el CCR5, que se encuentra tanto en macrófagos como en linfocitos T, mientras que el CXCR4 es exclusivo de linfocitos TCD4. Entonces, en el inicio de la infección, el VIH tiene tropismo, estos correceptores son principalmente CCR5, mientras que en una infección tardía, entonces tiene tropismo por CXCR4. Entonces, eso puede orientar al detectar estos tipos de preferencias de receptores, puede entonces detectar si es una infección o permitir detectar si es una infección reciente o es una infección que ya tiene años. También el VIH puede unirse, cuando se une entonces la GP120 con la molécula CD4, fíjense que hay un cambio conformacional y se acerca la GP41 y la misma GP120 entonces se une con el correceptor. Al principio se pensaba que el único receptor del virus era la molécula CD4, pero se descubrió que hay pacientes que tienen alelos modificados en estos correceptores y son inmunes a la infección por el virus. Es decir, nunca el virus ellos pueden estar en contacto con el virus, pero el virus no puede entrar en la célula. Y esto entonces demostró que el virus necesita dos pasos. Necesita la unión con el receptor y la unión con el correceptor.
Y más recientemente entonces se descubrió que también en un inicio de la infección hay preferencia por el CCR5 y en una infección más tardía entonces hay preferencia por el correceptor CXR4. Este es un receptor que utiliza el virus para unirse a las células dendríticas, que son células del sistema inmunitario, y que también le permiten al virus, no le permiten entrar, el virus solo le permiten, las usa como transporte hacia el sistema linfático para que lo lleve a donde están los linfocitos TCD4. Las células entonces, principalmente monocitos macrófagos en un inicio de la infección, linfocitos TCD4, luego células dendríticas, células de Langerhans, células microgliales, gliales. También puede infectar células del epitelio renal, gastrointestinal y astrocitos cerebrales. Ya está demostrado que esta infección en el tejido linfoide ocasiona fibrosis y daño de este tejido y de alguna manera directamente está relacionado con la inmunosupresión posterior que presentan los pacientes que ya padecen SIDA. Entonces, cuando el VIH ingresa, se encuentra los macrófagos y infecta a los macrófagos, allí también se puede multiplicar, etcétera, pero le permiten, y las células dendríticas le permiten entonces llegar al nódulo linfático y entonces allí cambia el tropismo. Aunque puede seguir utilizando el CCR5 porque también ese correceptor se encuentra en los linfocitos T. ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Quién me dice? Allí decía que tiene 3 vías de transmisión. Ajá. Parenteral, ¿qué significa? Y la principal es la transfusión, o sea, la inyección directa del virus en sangre. De hecho, es el mayor riesgo que existe. Ok. Por vía sexual. Sexo vaginal, anal y obviamente oral. Ajá. Y en el caso de anal hablamos de receptivo anal e insertivo anal. Porque el mayor riesgo es cuando el vehículo de transmisión es el semen, bien sea a vagina o por la mucosa rectal. Pero mayor riesgo hay en el receptivo anal. Ajá, y la tercera es de la madre al hijo, la tercera vía es de la madre al hijo. Ajá, y de la madre al hijo hay transplacentaria en el momento del parto y a través de leche materna, cuáles son correctas, cuáles incorrectas, todas, una, solo la A, solo la B. Ya empezó el examen. Todas Sí, las el anteriores miércoles. por aquí. Ajá, solo transplacentaria. Y en el momento del parto, a través de las secreciones vaginal, la sangre de la madre también. Todo va a depender de la carga viral. El paciente es, por supuesto, más infeccioso si tiene una carga viral elevada. Eso es lo que hace la diferencia. No me preguntaron, le dije VIH1, VIH2 y no me preguntaron nada. VIH1 y VIH2, ¿por qué el VIH1 es más prevalente y el VIH2 no? Variabilidad genética, ambos son igualitos de variabilidad. Por el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión también es igual. Por la carga viral. El VIH2, generalmente la carga viral es baja. Y si la carga viral es baja, entonces hay menor probabilidad de transmitirse y menor probabilidad de llegar a SIDA. Entonces el VIH2 es, por decirlo así, menos virulento. El VIH1 es más virulento, tiende a tener cargas virales más elevadas y eso hace que la progresión a SIDA sea más rápido y además que se transmita más fácil.
Ajá, estábamos aquí en la transmisión. Entonces fíjense los riesgos. ¿Qué es más riesgoso? El sexo, por ejemplo, cuando el fluido de transmisión es el semen o cuando el fluido de transmisión es las secreciones cervicales o vaginales. ¿Cuál es más riesgoso? El semen. ¿Por qué? Porque uno en los mismos sacados, mientras que las secreciones vaginales uno en 2500 casos. Ok. No por esto quiere decir que no vamos a utilizar condón ni nada y parejas sexuales a lo loco, etc. Porque todo depende de la carga viral y recuerden que vamos a ver la infección y el problema es ese, que el paciente no sabe que está infectado, no sabe qué carga viral tiene y a veces también se hacen los locos y además entonces, yo me infecté, bueno, vamos a infectar al montón. Entonces hay que tener igual cuidado. La sangre, fíjense que la sangre a través de los productos sanguíneos, uno prácticamente a uno. O sea que prácticamente si te transfunden con una sangre infectada, vas a estar infectada. Estos son los casos, fíjense que a nivel mundial, Latinoamérica y yo siempre estamos, bueno, Norteamérica tiene dos, pero también depende de las poblaciones, ¿no? Claro. Medio Oriente, etcétera. Y una buena noticia es que debido a, en el transcurso del tiempo, fíjense que las nuevas infecciones han disminuido, las muertes también por SIDA han disminuido gracias a los tratamientos y a los avances científicos. Y eso por lo menos, y las personas que viven, aunque las personas que viven con SIDA, con VIH, pues han aumentado. O sea que se siguen infectando. Y el problema es las edades en las que se infectan, muy jóvenes, entonces una expectativa de vida pues menor. Sí, vamos a hablar de eso, pero muchos de los tratamientos permiten que personas que tienen VIH no lo puedan contagiar. Eso sí, eso es... El tratamiento lo que hace es eso, bajar la carga viral. Entonces, por eso es que los pacientes con VIH deben estarse monitoreando la carga viral, el contagio de linfocitos TCD4 para saber en qué estadio está. Si tiene carga viral cero, entonces no transmite la infección. ¿Y el SIDA se puede revertir? O sea, al llegar al estadio de SIDA, bajando la carga viral se puede revertir, ¿no? Sí, hay pacientes que tienen estadios en donde disminuyen mucho. El problema del SIDA es las infecciones oportunistas, que hay infecciones oportunistas más leves, pero hay infecciones oportunistas muy agresivas. Entonces, el pronóstico es que un paciente con SIDA ya diagnosticado puede durar 3 años, pero con una infección oportunista menos de 1 año. Y depende del tipo de infección oportunista. En los pacientes con SIDA está el virus JC, que ocasiona encefalopatía, muy agresivo, prácticamente irreversible y el paciente fallece. Entonces depende de esas infecciones oportunistas. Y depende, vamos a ver en los tratamientos también, hay tratamientos que son muy tóxicos, entonces todo depende de los avances y de las mejoras en los tratamientos. Aquí fíjense que la transfusión sanguínea, el riesgo 9.250 por 10.000 exposiciones, lo que es muy alto, más del 90% de riesgo si en una transfusión te infectan con este virus. Fíjense que están las compartir agujas, es muy bajo. También está por vía sexual, fíjense que en primer lugar está el anal receptivo, es el que tiene más riesgo. Esto no es porque se ilusionen, el sexo oral, el riesgo es bajo, entonces igual puede que no adquieran VIH, pero sí pueden adquirir sífilis o alguna otra enfermedad de transmisión sexual. No se Y ilusionen. sífilis ya vimos que si no se trata a tiempo puede llegar a una fase ya neurológica y es bastante grave. Fíjense que a través de mordeduras, a través de escupir saliva, el riesgo es muy bajo, muy bajo. Compartir juguetes sexuales, etcétera,
el riesgo de transmisión es muy bajo. Ok, como les dije, a nivel mundial, como hay muchas poblaciones de África que la mayoría de las personas infectadas son mujeres, y eso hace que la estadística mundial indique que la mayoría de las personas infectadas son heterosexuales. Pero todo depende de, si quitamos esas estadísticas en África, la mayoría, el 79% de los infectados son hombres y el 19% son mujeres, transgénero 2%, y de estos, fíjense que más del 80% son hombres que tienen sexo con hombres. En el caso de las mujeres, fíjense que generalmente la mayoría es por contacto heterosexual. Lo más lamentable, en Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia mayor, fíjense que está en el sur, pero lo más lamentable es la edad en la que se adquiere la infección. Fíjense que entre los 20 y los 29 años de edad, incluso antes, menos de los 20 años de edad. Entonces, eso es lo que hace que la educación pues sea la principal medida preventiva para este virus. Si el paciente lo adquiere 20, 29 años, imagínense ya a los 50, llegar a los 50 ya tiene que ser a través de tratamiento, o sea, porque la evolución de los pacientes generalmente varía, pero 10 años en promedio. Factores de riesgo: altos niveles de virus en plasma, la carga viral o en las secreciones. Otras infecciones de transmisión sexual o traumatismo, porque aumentan los linfocitos TCD4 activos en la zona, y eso hace entonces que se lleven el virus, y el virus allí puede ocasionar infecciones latentes. Las características del virus, hablamos de los tipos, igual